Bueno, señores, aquí les tengo una entrevista muy, pero muy especial con nuestra directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, la líder de todas estas agencias de inteligencia, el FBI y todo lo demás, en esta entrevista tan importante con Megyn Kelly. Amamos a Megyn Kelly por este lado, por este canal. O sea, ¿a quién Megyn Kelly no le cae bien? Pero bueno, van a tocar diferentes temas sobre una posible candidatura para el 2028, porque el Partido Republicano no está exento o corto de posibles candidatos, y se ha hablado de Tulsi Gabbard como la primera mujer presidente, porque definitivamente Kamala Harris no puede ser, pero también se van a tratar temas serios, ¿verdad? Sobre Anthony Fauci, sobre China culpando a los Estados Unidos por la creación del COVID, y principalmente va a haber una porción muy robusta sobre las filtraciones que han estado ocurriendo en la administración de Trump, y precisamente Tulsi Gabbard aquí va a revelar de que están procesando a 3 personas y hay otras 11 que están siendo investigadas por el Departamento de Justicia, porque tienen que prevenir que todo esto el presidente Trump está haciendo cosas muy, pero muy audaces, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos de que estas filtraciones no son buenas y no deberían suceder. Así que todo aquel que esté filtrando cosas debe ser procesado y que reciban todo el peso de la ley, y deberían hasta acusarlo de traición, porque eso es exactamente lo que están sucediendo. Están tratando de socavar la política del presidente, y eso es traición, en mi opinión. Pero bueno, vamos a escuchar esta entrevista muy, pero muy buena. Espero que la disfruten y nos vemos al final. On the subject of documents. Sobre el tema de documentos que nos gustaría ver, pero que no hemos visto, sobre el COVID y sus orígenes. Estoy seguro de que lo vieron justo antes de que nos sentáramos esta noche, pero la Oficina de Información del Consejo Estatal Chino, ni siquiera sé lo que eso significa, pero suena mal, han determinado que el COVID provino de Estados Unidos y que es más probable que se originara en los Estados Unidos y no en China. ¿What? ¿Qué lo que era? Me pregunto si tienes alguna objeción a eso, basándome en lo que he visto aquí, donde la comunidad de inteligencia se ha encargado de intentar averiguar en parte cómo empezó. Mira, sí, yo creé una especie de grupo de equipo especial, un grupo de iniciativa del director que se centra en investigar varias de las prioridades principales del presidente y las cosas que el pueblo estadounidense realmente merece y quiere saber la verdad sobre los orígenes del COVID-19. Y los orígenes del COVID-19 es una de ellas. Y estamos trabajando activamente, y en gran parte de esto se está haciendo en covid.gov. ¿Has podido verlo? Sí, pero Trump lo cambió, sí. Hubo una transformación bastante grande en el sitio web. Sí, el que no lo ha visto debería echarle un vistazo. Sí, en ese sitio todas las redes solían referirse la gente con argumentos de Fauci, ahora se ha revertido por completo. Sí, mucho se ha revertido, pero lo que estamos trabajando está ahí, pero estamos trabajando con Jay Bhattacharya, el nuevo director de la NIH. Tenemos el secretario Kennedy. Estamos investigando sobre la ganancia de función en el caso del laboratorio de Wuhan, así como en muchos otros laboratorios biológicos en todo el mundo que fueron financiados por los Estados Unidos, y conduce a este tipo de investigaciones peligrosas, y en muchos casos han resultado en ya sea una pandemia o algún otro problema de salud importante. Pero permíteme preguntarte específicamente, porque ya sabemos que EcoHealth se asoció con el laboratorio de Wuhan, y creo que una investigación, pero nunca hemos encontrado a alguien que dijera sí, fue ese experimento que condujo al virus de COVID-19. Pero hemos llegado hasta ese punto. ¿Qué es lo nuevo que está investigando? Estamos trabajando en eso con Jay Bhattacharya y esperamos poder compartirlo con suerte muy pronto. Sobre ese vínculo específico entre la investigación de ganancia de función y lo que vimos con COVID-19. Sí, eso sería extraordinario, porque si la audiencia sepa, porque si la investigación de Peter Daszak con la llamada murciélago de Wuhan que causó esta pandemia, entonces la financiamos. Anthony Fauci ayudó a financiar la pandemia.
Sí, y la cual negó una y otra vez al senador Ron Paul en el Congreso. Bajo juramento. Bajo juramento, exactamente. Y eso le extraña a alguien que tuvo un indulto preventivo por cualquier cosa durante un periodo de tiempo determinado por parte del presidente Biden antes de dejar el cargo. Sí, y luego presionó y difamó a personas como el doctor Jay Bhattacharya, a cualquiera que dijera, no sé si eso es natural. Esto en realidad huele a laboratorio. Y la razón por la cual esto es tan importante no es solo por lo que sucedió en el pasado, sino porque esta investigación de ganancia de función está sucediendo en biolaboratorios en todo el mundo. A mí me atacaron y yo creo que tuviste eso, probablemente ya ha hablado de este programa cuando advertí contra los biolaboratorios financiados por Estados Unidos cuando la guerra de Ucrania y Rusia comenzó por esta misma razón, porque sabes qué tipo de patógenos hay en esos laboratorios y si se liberan podrían crear otra pandemia similar al COVID-19 y por eso me llamaron un agente ruso. Me estaban diciendo que estaba pregonando los argumentos de Putin, todas esas tonterías simplemente por decir la verdad y afirmar hechos, que por cierto todavía están en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Hoy, sobre cómo Estados Unidos han financiado estos biolaboratorios en Ucrania. Pero para ir a mi punto, para prevenir otra pandemia similar al COVID-19, otro incidente sanitario importante que pudiera afectarnos a nosotros en el mundo, tenemos que poner fin a esta investigación de ganancia de función y proporcionar la evidencia que demuestre exactamente por qué y cómo está en nuestro mejor interés y el mejor interés del pueblo estadounidense ponerle fin. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Por qué la comunidad de inteligencia se mostró tan en duda de decir esto y decir, bueno, el gobierno de Joe Biden estaba que el FBI, y luego dijeron que fue el laboratorio, otro dijo que fue el natural? Nadie dice que esto pareciera natural. Le hicieron pruebas 80, 90 animales y nunca encontraron evidencia de este virus. Entonces, ¿qué estaba pasando con la comunidad de inteligencia? Bueno, mira, es una buena pregunta y no tengo una respuesta específica, pero quiero señalar el contraste de cómo en algunos casos son muy reacios a expresar un punto de vista o una opinión determinada sobre algo, y en otros casos, incluso si no tienen pruebas decisivas o concluyentes, por así llamarlo, llegan rápidamente a una conclusión o una suposición, y esto llega al verdadero corazón del desafío y los problemas que hemos visto, que son la politización de la inteligencia para alcanzar un objetivo determinado o influir a una política determinada. Y ese es el problema. Y esto se remota desde que esta agencia se fundó, de esa supuesta inteligencia que realmente se utilizó para impulsar la guerra de cambio de regímenes en Irak. Y observa lo que eso le ha costado a nuestro país, y en vidas y en dinero. Y observa lo que le ha costado al mundo. Observa lo que Irak es hoy, esencialmente un proxy de Irak. Y eso no hubiera sucedido si esa guerra o cambio de régimen no hubiera ocurrido. Bueno, muy bien, esa fue una de las primeras porciones de esta muy buena entrevista, y ahora nos vamos a dirigir hacia otra porción que está muy buena antes de que lleguemos finalmente a las posibles aspiraciones presidenciales, no sé, o tal vez no de ella, pero de muchas personas que consideran que esta mujer es extremadamente capaz. Así que en esta ocasión habla sobre las filtraciones ilegales y la cuestión de Irak y Trump sobre la paz. Aquí vamos. Hubo un artículo de New York Times el mes pasado que decía que usted, J.D. Vance, jefe de gabinete, Susie Wiles, todos juntos instaron a no excederse o no ir muy lejos con sus acciones contra Irán.
que no deberíamos darle a Netanyahu lo que quería, ya sea participando o apoyando con audacia y firmeza el bombardeo de Israel y contra Israel, que es una proxy para nosotros de que de alguna manera no deberíamos estar muy involucrados, y esa no es la posición en la que Estados Unidos quiere estar. Y el presidente Trump no lo hizo, no le dio a Netanyahu la respuesta que quería. Yo sé que no vas a entrar en los detalles sobre lo que le aconsejaron al presidente, pero podías explicar su opinión sobre los peligros de precipitarse hacia un posible conflicto con Irán. Sí, mira. El artículo del New York Times fue el resultado de una desafortunada y no autorizada e ilegal filtración de una conversación muy privada entre el presidente y sus asesores. No entraré en los detalles, pero fue una discusión muy sólida que realmente habla del cuidado y la reflexión del presidente Trump al tomar decisiones sobre estos graves asuntos de guerra y paz. Pero en última instancia lo que estamos haciendo es proporcionarle al presidente con los hechos, la inteligencia. Aquí es lo que nos dice la inteligencia. En cuanto al secretario de Defensa, estas son las opciones que están en la mesa y los posibles resultados que podrían ocurrir si se opta el curso de acción A, B o C. Y en última instancia es el presidente quien toma la decisión, y lo ha dejado claro una y otra vez de que su objetivo con Irán, su meta en primer lugar, es que no pueden estar en una posición donde puedan desarrollar un arma nuclear, y que él cree y confía en la oportunidad que brinda este momento para lograr ese resultado por medios pacíficos y a través de diplomacia y a través de negociaciones. Y él sabe que eso es el mejor interés del pueblo estadounidense y para el mundo. En cuanto a Irán, este es el argumento que la gente más neocon conservadora han hecho. Y esto es de Mark Dubowitz, Defensa de las Democracias, uno de esos centros de estudios en Washington que busca una línea dura hacia ellos. Recientemente tuiteó: la República Islámica está más débil que nunca, odiada por la mayoría de los iraníes, golpeada por las fuerzas de defensa de Israel, ejércitos terroristas, Hamas, los Houthis, y la capacitación de producción de misiles de defensa aérea de Hezbollah está en ruinas. Nunca ha habido un mejor momento para desmantelar su programa nuclear y acabar con el régimen. ¿Acaso está el presidente parpadeando? ¿Cómo se equivocan? Mira, en primer lugar, la opción militar siempre está en la mesa. El presidente suele hablar sobre la paz a través de la fuerza, y habla en serio cuando habla de su objetivo, que también es el objetivo del primer ministro Netanyahu. Creo que muchos países del mundo consideran que Irán no debe estar en una posición de tener un arma nuclear ni de desarrollar un arma nuclear. Eso es inequívoco. ¿Cómo llegamos allí? Es realmente la pregunta. El presidente es de la mente, como ha hecho constantemente durante su primer mandato y ahora, de que si hay una manera de lograr lo que es mejor, lo que mejor le conviene a nuestra seguridad nacional, por medios pacíficos, mediante negociación, no mediante una confianza ciega o simplemente vamos a creer lo que dijeran. No en absoluto. Cualquier acuerdo que se alcance con Irán tendrá que ir acompañado de un muy riguroso proceso de verificación. No se compara nada con el fracaso del plan de acción integral que el presidente Obama negoció. El presidente Trump, a través de su talentoso y excepcional embajador Steve Witkoff, que está negociando, es un acuerdo que servirá mejor a los intereses de seguridad del pueblo estadounidense. ¿Sientes la presión, Tulsi, de esta
fuerte corriente neocon conservadora que aún persiste dentro del Partido Republicano y probablemente esta agencia que son mucho más agresiva en el tema, incluyendo guerra en el Medio Oriente, algo que ya llevamos más de 20 años. Sí, por supuesto, la presión existe. El debate público está en marcha, lo cual creo que eso es bueno, es algo positivo que estemos escuchando a diferentes elementos, incluso dentro del Partido Republicano. Incluso se están filtrando. No, las filtraciones deben terminar. Y el presidente no puede tener la confianza de poder unirse con sus asesores más cercanos sin que se filtre al público. Entonces eso es algo que realmente socava su mejor servicio con la mejor información posible mediante de un debate sólido en la mesa. Fijamos el equipo de personas que ha reunido, le gusta ese debate porque ve el valor de escuchar diferentes perspectivas para poder tomar la decisión más informada. Pero cuando observamos este debate que se está llevando a cabo en la plaza pública, ya sea digital, televisiva o cualquier otra plataforma, creo que es importante que el pueblo estadounidense vea el contraste y la diferencia entre los neocons conservadores que están muy dispuestos a precipitarse a la guerra sin permitir de lo que el presidente Kennedy mencionó en su histórico discurso en la Universidad de América, que es elegir la paz, realizar el arduo trabajo diplomático, reconocer el verdadero y serio costo de la guerra y que requiere un liderazgo fuerte para lograr la paz, haciendo el trabajo duro de la diplomacia para lograr la paz como sea y donde sea posible. No se trata de simplemente decir, ok, bien, tenemos paz y luego retirarse. No, requiere un compromiso constante y un liderazgo fuerte que una vez más logra ese equilibrio y reconoce que no podemos ser prósperos a menos de que estemos en paz como nación y que garanticemos la seguridad de nuestra nación. Tenemos el ejército más fuerte y capaz del mundo. Y puedo decir, como alguien que todavía sirve en la reserva del ejército y que lleva 22 años sirviendo, pero aquellos que hemos tenido el privilegio de servir y tuve la oportunidad de ir y hacer algún entrenamiento físico con PGS y con algunos marines los días. ¿Estás ahí? Bueno, le estoy dando a los... Estoy ahí siendo duro, pero sí, sigo duro en eso. Pero es reconocer, de nuevo, de que sí tenemos la capacidad de defender nuestra seguridad y libertad y soberanía en donde sea, a cualquier tiempo, pero en cualquier momento. Pero necesitamos un líder fuerte y un presidente fuerte para que elija la paz y la diplomacia y reconocer que la guerra y el uso de nuestras Fuerzas Armadas se deben a los sacrificios de estos jóvenes en todo el país que se necesita, que es lo necesario cuando se va a la guerra. El presidente Trump lo toma eso muy en serio. Mira, sí, yo lo aprecio eso como madre de niños de 11, 14 y 15. Y no quiero que alguien acelere y nos empuje imprudentemente a otra guerra. Y creo que hablo por la mayoría de gente en el país de eso. Pero las filtraciones, mencionaste, debe ser muy desconcertantes. Una reunión privada con el presidente donde solo las personas de alto rango y luego un día después verla claramente en las páginas del New York Times. Supongo que confías ampliamente en tus compañeros del gabinete, pero todos deben hablar sobre su personal, sobre lo que sucedió y lo que debe suceder. Y me pregunto qué tan alarmante es eso. Porque estás en la misma posición de que, digamos, PGS está, donde personas bajo tu mandato parecen estar filtrando incluso información ultra secreta que podrías ir hasta la cárcel por filtrarla. O sea, claramente tienen una agenda. ¿Cómo se te afecta eso?
¿Cómo estás manejando eso si sucede? Bueno, si tú mencionas ese ejemplo del artículo de New York Times, donde había varias cosas que eran completamente inexactas, lo cual habla de nuevo de que hay una investigación en curso para intentar averiguar y ver la fuente de esta filtración o fuentes de esa filtración en torno a ese incidente específico, pero el efecto es que, como dije, hace las cosas mucho peor. Y constantemente preguntarte, mirar sobre tu hombro qué está pasando. Tengo que tener cuidado sobre todo lo que digo. Porque en última instancia estamos en una situación en la que estas cosas que se están filtrando por personas que solo intentan mostrarle a un periodista que son importantes o que buscan influencia de alguna manera, o lo más peligroso de todo, que son aquellos que intentan socavar las políticas del presidente. Y esto no es solo, bueno, no nos gusta Trump o cualquiera que tenga un problema con el presidente Trump y sus políticas. En realidad, lo que sucede cuando hacen eso es que están socavando nuestra democracia. Porque lo que están haciendo con cualquier táctica que usen es decir, bueno, estoy haciendo lo mejor para el país y sé que es mejor para el país que la gran mayoría del pueblo estadounidense que eligió a este presidente Donald Trump. Y ahí es donde uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con sus políticas, pero cuando la gente cruzan esa línea, que están en este puesto de poder e influencia, y cruzan esa línea, en realidad están socavando nuestra democracia y nuestra seguridad haciendo tal cosa. ¿Has remitido a 3 personas al Departamento de Justicia para su procesamiento penal? ¿Crees que serán procesadas? Ese es el objetivo, esa es la meta. La única manera de aprender sobre la rendición de cuentas es realizando estas investigaciones y haciendo el trabajo y refiriendo al Departamento de Justicia. El FBI obviamente tienen diferentes herramientas que pueden usar para encontrar la verdad y buscar pruebas para poder procesar estos delitos. Pero ¿saben las personas que han sido remitidas? En algunos casos saben y en otros casos tal vez no lo sepan. Hay probablemente otros 11 casos que aún estamos llevando a cabo. Las investigaciones internas sobre algunos casos se investigarán por el departamento, se mandarán al Departamento de Justicia para una mayor investigación y procesamiento a cargos penales, ya que es un delito federal. Y otros, dependiendo de la situación, serán tratadas internamente en casos donde las personas serán despedidas y se les revocará su autorización de seguridad. Una de las filtraciones se refería a lo que Trump intentaba hacer con las deportaciones, no asegurar la frontera sur, sino las deportaciones. Y ha declarado, bajo la ley de enemigos extranjeros, una invasión o incursión, en parte, diciendo que el gobierno de Venezuela ha enviado a Tren de Aragua a esta banda para entrar a los Estados Unidos y sembrar caos. Y una de las cosas que se filtró de alguien en la comunidad de inteligencia fue que, eso no sucedió. No existe un vínculo oficial entre el gobierno venezolano y Tren de Aragua. Por lo tanto, no es una incursión, no es una invasión. Es muy claro por qué alguien filtraría eso para intentar socavar el uso que el presidente hace para la ley de extranjeros. Es una... Sí, bueno, una de las tácticas más comunes que usan estos filtradores es tomar, digamos, un documento clasificado de 6 páginas de alto secreto y extractan una línea de la página 1, una línea de la página 2, una línea de la página 3, que cuando se unen, entonces respaldan la narrativa que intentan impulsar, pero no refleja en absoluto el análisis concluyente en ese reporte, en ese informe. Y eso es exactamente lo que sucedió en este caso.
Así que de forma muy selectiva e intencional omitieron lo que fue realmente lo más importante, de que el FBI es claramente el elemento de inteligencia responsable por la seguridad nacional. Así que, por lo tanto, no debería ser sorprender que hayan elementos que afirmen de que sí, de que el gobierno venezolano de Maduro apoya la tendencia, apoya el Tren de Aragua y sus actividades criminales y que fueron felicitados por las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Wow, increíble, señoras y señores. Increíble lo que está pasando dentro del gobierno. Y ya por último vamos entonces a ver esto sobre una posible nominación para el 2028. Vamos a ver lo que dice Tulsi Gabbard. Como digo, el Partido Republicano tiene bastantes candidatos que son todo capaces y todo presidenciales. Mientras te he escuchado durante una hora, tengo un pensamiento que ha venido a mi mente una y otra vez. Y es, primera mujer presidente. Y eso es lo que me gusta, te veo te veo y lo veo. Sé que te hicieron pasar por un proceso difícil la última vez, pero eso fue el otro lado. Ahora has cruzado al otro lado. Yo me pregunto, gracias por no decir transición. La gente usa esas palabras que ahora es para ciertas cosas. Pero ahora entendiendo lo duro que eso fue cuando te postulaste a la presidencia la primera vez, ¿descartaste volver a hacerlo? ¿Podríamos potencialmente ver un intento de Tulsi en el 2028? Yo nunca descartaré ninguna oportunidad para servir a mi país. No, si me hubieras hablado hace un año, el pensamiento nunca hubiera cruzado mi cabeza de que estaría aquí, de que estaríamos teniendo esta conversación. Mis decisiones en la vida siempre han sido centrado en cómo puedo servir mejor a mi país, cómo puedo servir lo mejor a mi país y eso es lo que me ha traído hasta aquí. Estoy agradecida por esta oportunidad y seguiré buscando esas oportunidades donde pueda tener el mayor impacto positivo y ser útil. Y ahora tú y yo estamos aquí habiendo hecho algo que las dos en el 2016 nunca hubiéramos pensado hacer, que era subir a un escenario y apoyar a Donald Trump. Ahora estás trabajando para él. Yo también lo apoyé. Sí. Y fue genial. Yo estuve allí. Fue un momento tan poderoso y el discurso que tú diste debido a tu historia con él. Muy, muy generoso que mencionaste esto, pero lo que hiciste por el presidente Trump también fue enorme. Verte allí arriba y anunciar tu cambio de partido con Trump fue como el equipo de rivales del universo de Marvel uniéndose. Sí, los Vengadores, uno de ellos. Y lo más importante, pero simplemente si decides algo hacer en el futuro, postularte para la presidencia o ejercer un liderazgo ejecutivo, ¿qué has aprendido de él? ¿Qué te gustaría aprender del tipo de líder que es Trump? Es un líder muy audaz, muy fuerte. Como vemos, toma decisiones importantes sin importarle lo que digan los medios sobre él o lo que sus supuestos críticos digan. Y es un maestro en eso, por cierto. Él ha sido tan efectivo conectando con el pueblo estadounidense, de maneras que creo que muchos políticos o supuestos expertos políticos aquí en Washington nunca entendieron realmente, y tal vez muchos de ellos todavía no lo hagan.
Pero realmente proviene de un lugar de preocupación, su preocupación por el pueblo estadounidense. Él no necesita hacer esto, él no necesita pasar por todo esto, no necesita ponerse en una posición donde hubieran 2 intentos de asesinato contra su vida. Y el tipo de cambio audaz que estamos viendo ahora en todo el gobierno nunca había sucedido así con ningún otro presidente. Así que realmente respeto su audacia y su valentía y al hacer cosas, y a veces la gente no entiende, no ve cómo va a resultar. Bueno, esas son las cosas que yo veo en ti también, audacia y valentía, y algunas de las cosas que comparte con él, que eres independiente y sin miedo. Eso es lo que te llevará al futuro. Wow, ahí está, señoras y señores. ¡Wow! ¡Qué deleite! Bueno, mucha información, ¿verdad?, sobre ese reporte de China está culpando a los Estados Unidos del COVID. Bueno, si nosotros financiamos ese laboratorio, hay cierta verdad en eso, aunque obviamente eso fue negligencia de China, y estamos preguntándonos si fue a propósito. Pero si resulta que sí, efectivamente nosotros financiamos el laboratorio, pues hay cierta culpabilidad, ¿verdad? Y hay que preguntarse qué va a pasar con Fauci. ¿Lo van a procesar? Porque ¿de qué se trata eso? Indulto de crímenes que todavía que no se te han acusado. Eso nunca se ha visto. Aparte de que también le mintió al Congreso, porque él decía que no, estamos seguros que no tiene nada que ver con una filtración de laboratorio. Y hay evidencia de que obviamente sí se sabe que sí se había eso nació en el laboratorio y que él lo financió. Pero bueno, aparte de las filtraciones que están sucediendo en el gobierno, bien importante que el presidente Trump pueda confiar en las personas que están su círculo cercano, y aunque tal vez no tenga mucho que ver con las personas directamente con él, pero también las personas que trabajan para esos jefes de gabinete, aunque tenemos casos desafortunados, ¿verdad? Como fue el caso de Mike Waltz, ¿verdad?, que ahora lo quitaron como asesor de seguridad nacional. Pero por último, esas aspiraciones para la nominación del 2028. Si vamos a tener una mujer presidente, pues que sea Tulsi Gabbard. Pero como digo, el 2028, obviamente asumiendo de que no sea el presidente Trump, que no creo que sea. Pero, o sea, las líneas republicanas están cargadas. Tenemos, como sabemos, a Marco Rubio, tenemos a J.D. Vance, tenemos a Tulsi Gabbard, tenemos hasta el mismo gobernador Ron DeSantis. Hay bastantes personas. Hay otros gobernadores de estados, Glenn Youngkin, que también se está mencionando mucho, que para una posible candidatura para la presidencia. O sea, el partido republicano realmente no tiene... no le faltan candidatos presidenciales. Esa es la realidad, a diferencia del partido demócrata, que no tienen líder. Y lo bueno de tener todos estos posibles candidatos es que eventualmente lo vamos a poder ver a todos y cada uno en un debate, en un formato. Y lo bueno es que todos estos candidatos obviamente vienen de la rama América Primero de Trump, porque Trump ha cambiado el Partido Republicano, y eso es lo importante aquí, que independientemente de si es un Marco Rubio o es un J.D. Vance o es una Tulsi Gabbard o es un Ron DeSantis, independientemente de cualquiera que sea el que eventualmente se postule para la candidatura del 2028, obviamente nuestro voto está con J.D. Vance, esa es mi preferencia, o Marco Rubio, ¿verdad? Pero independientemente de cualquier sea, vienen de la rama de América Primero, y eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante, porque obviamente no vamos a tener al presidente Trump para siempre. Lo importante es lo que él representa y de la forma que ha cambiado al partido y al movimiento, y por extensión al país y hasta al mundo en cierto nivel. Así que, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios con respecto a todo esto. Y como siempre, si les gustó este video, suscríbanse para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Ruth. Perdón, solo mire la postura de esta mujer y miren la de Kamala Harris, del cielo a la tierra. Se despide su amigo y hermano Rudy López. Me quité, ya, bye.